Nos esperan momentos difíciles económicamente. El COVID-19, la encerrona, es decir, este enclaustro que tuvimos que atravesar los peruanos y en realidad mucha parte del mundo, ha repercutido en los negocios. Muchos de ellos han quebrado, las personas han perdido sus trabajos, algunos sus fuentes de ingresos también. Este panorama no resulta muy halagador para ver justamente la perspectiva desde el punto de vista de un economista. Hemos invitado al señor Carlos Rivas Dávila, quien es actualmente presidente de la Asociación de Parlamentarios del Perú, pero que ha sido exministro de Economía del primer gobierno del señor Alan García y también ha participado activamente como consultor a nivel empresarial. Señor Carlos Rivas Dávila, bienvenido a Visor. Muchas gracias por aceptar la invitación. La pregunta creo que es la que todos nos hacemos en el Perú. ¿Qué nos espera en los meses venideros? Ya el panorama económico de por sí lo estamos palpando todos los peruanos. La situación no pinta muy bien. Bueno, en principio agradezco la invitación que me ha hecho Visor para esta importante entrevista, sobre todo de temas que interesan a todos los peruanos, porque en realidad el COVID y la situación política que estamos viviendo es bastante preocupante, por no decir otra cosa, frente al escenario que estamos ahora confrontando en el país. En principio es necesario señalar que si bien tenemos ya prácticamente un año de presencia del COVID-19 y la pandemia que ha azotado a toda la humanidad, países desarrollados, especialmente el Perú, etcétera, carecemos lamentablemente de una política sanitaria integral que estamos viendo es muy precaria, no solamente en los contratos que se han hecho hasta hace poco y se viene todavía negociando con las vacunas, países vecinos tienen más de 2, 3 millones ya de gente vacunada, nosotros no llegamos ni siquiera al medio millón, pero no solamente es tener las vacunas, hemos tenido tiempo suficiente para pensar y equipar de las plantas de oxígeno. Preferimos, por ejemplo, comprar a otros países, como el país de Chile, en lugar de poder con esos propios recursos instalar nuestras propias plantas. También la parte de medicinas. He visto como también en otras economías, por ejemplo, y en otros países, los estudiantes de medicina salían, así como salen, cuando se señaló para que los municipios lleven unas canastas de víveres, lleven las canastas de la salud hogar por hogar. Y son cosas que se pueden hacer, no son difíciles. Lamentablemente no tenemos una política sanitaria, no nos hemos preocupado y el presupuesto que se asignó a lo que es lo que tenía el Ministerio de Salud en relación al año pasado, del 2020, ahora el 2021, si bien hay un incremento, sin embargo, esto no es suficiente. Pero ese es por el lado del punto de vista sanitario. El otro grave problema que lamentablemente ni el gobierno ni los candidatos están tratándolo con la verdadera dimensión es el tema económico, que es parte de lo que yo como economista puedo dar mi opinión, sobre todo desde el punto de vista más profesional y técnico. En este sentido yo creo que es necesario y urgente considerar que estamos en una economía de guerra. No olvidemos los miles de desocupados, la situación, cómo se ha afectado a la economía, no solamente familiar, empresarial, si uno analiza cada uno de los sectores económicos, el sector turismo, el sector pesquero, minero, bueno, con ciertas limitaciones, el mismo hecho del cierre de fronteras, etcétera, todo eso ha significado de que ahora tengamos que tener un programa urgente de emergencia, así como cuando un paciente por el hecho de la pandemia tiene que ir a cama SUSI, el Perú está en esas condiciones para poder reactivar la economía. Y luego... Parece que el presidente Sagasti no comparte su opinión. En verdad, hay un letargo, una reacción
muy lenta de su parte, y todo indica que este gobierno de transición en verdad nos sigue arrinconando frente a la muerte prácticamente. Efectivamente, eso es. Y paralelamente es necesario diseñar un programa de mediano y de largo plazo, o sea, un programa ya de una economía de un crecimiento sostenido del desarrollo económico nacional. Porque primero Precisamente esta recuperar la pregunta creo situación. que es precisa en este momento. El presidente asumiría funciones, el nuevo presidente asumiría funciones en julio de este año. ¿Qué cosa tiene que hacer de manera inmediata? ¿Cuál sería la receta que tiene que aplicar para poder reactivar la economía, señor Carlos Rivas? Yo creo de que ante una situación de esta naturaleza, como lo dice el eslogan de Defensa Civil, todos tenemos que unirnos. Aquí no es dejar simplemente al gobierno que venga, cualquiera que sea el que llegue, sino tiene que estar juntos, trabajando de la mano, el Estado, el sector empresarial, los trabajadores. Ese acuerdo nacional no solamente puede ser para la foto y una reunión de buenos amigos, sino que tiene que ser la convocatoria de las fuerzas vivas para la ciudad del país, para asumir un compromiso todos unidos por la recuperación de la economía nacional. Estamos a vísperas, a 2, 3 meses ya de cumplir 200 años de la independencia nacional, y en qué condiciones estamos llegando. Mientras no haya ese compromiso, no vamos a garantizar justamente medidas objetivas y prácticas que mejoren la situación que está viviendo el pueblo peruano. Si nosotros también La revisamos, por ejemplo, concertación entonces sería la primera, el punto de el partida, primer pero paso, diríamos, así ¿cuál es. sería la medida económica que podría ponerle el punto de quiebre? ¿Cuál sería esa, diríamos, voluntad política que pueda darle, diríamos, la partida a esa reactivación? El punto de partida, por ejemplo, el 28 de julio asume el presidente de la República, como digo, cualquiera que sea el matiz, el color y quien pueda llegar a la presidencia. ¿Qué es lo que? Convocar desde el Congreso de la República, el mismo día que está juramentando y que va a dar su discurso a la nación, convocar a todos los peruanos, a los partidos políticos, a la gente que cada uno se señala, yo lucho por mi patria, pero demuéstralo. Aquí no puede haber ni colores ni posiciones que nos puedan separar. Todos debemos juntarnos. Después ya podemos tener posiciones discrepantes. Que estén los técnicos, los profesionales, los sectores empresariales, el Congreso mismo de la República, y tener medidas. Por ejemplo, existen en estos momentos más de 3.000 pequeñas obras que están paralizadas, identificadas por la Contraloría General de la República. ¿Cómo reactivamos inmediatamente? ¿Cómo se ayuda al micro, al pequeño empresario, que es el hombre de a pie que necesita inmediatamente? Con medidas, con un programa de reactivación económica efectiva, que no solamente sea el otorgar los recursos como se hicieron en la primera etapa de los 30.000 millones que fueron a parar pues a las grandes empresas y a la gente que no lo necesitaba, porque ellos tienen cómo sobrevivir, sino que también se den paralelamente medidas de carácter tributario, porque ahora como está la situación no se le puede exigir a quienes no generan un proceso de economía, de bienestar y de rentabilidad económica empresarial para poderles exigir esta situación. Creo ¿Qué que pasa tiene con que los haber, créditos de consumo, los créditos de capital, señor Carlos Rivas? así O sea, es. posiblemente sea uno de los cuellos de botella donde los peruanos están ahorcados en este momento y al borde de la desesperación. Por supuesto, porque mire, el Perú en los últimos meses, diríamos así, nos hemos endeudado no solamente con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, incluso hemos tenido esta deuda de los 4.000 millones que será pagada hasta el año 2121. A 100 años está endeudado el Perú. ¿Dónde está? ¿Cómo se negociaron? Si aquí estamos viendo nada más en el tema de las vacunas, cómo gente se ha aprovechado, no solamente en la vacuna, dejando de lado a los que estaban en primera línea que se dice de la emergencia, los médicos, los enfermeros, la gente que está día a día con los pacientes, sino no olvidemos que el pago y las formas como se han hecho con vía intermediarios, dejando de lado otros laboratorios que tienen mayor eficiencia en la vacuna, se ha dejado de lado.
Nadie se ha preguntado, y tenemos la Comisión de Fiscalización en el Congreso de la República, que una de las funciones es fiscalizar cómo se han concertado estos créditos, cuál ha sido el uso y el destino, en qué términos. No conocemos. Y son cientos de miles de millones que están flotando. Entonces, ese es otro compromiso que tiene que asumir el nuevo Congreso de la República. No solamente conocer, fiscalizar, porque ya de esto analizado también, y hay trabajos muy serios como el que ha efectuado la Contraloría General de la República el año pasado, a fines de octubre, noviembre, donde se demuestra que en el año 2019 y el año 2020 se han perdido cerca de 44.000 millones de soles solamente por hechos de corrupción. Imaginémonos con esas cantidades de dinero cuánto se puede hacer en el sector salud, en el sector de educación. Ese es otro de los grandes temas que tiene que pasar. ¿Cómo está la situación? Se perdió el año escolar educativo, el problema de la deserción, el no tener la fibra óptica que llegue a todos los rincones del país, la situación precaria de la educación, está bajando la calidad, los profesores no tienen, estaba viendo, por ejemplo, cómo en Salvador se ha gastado cerca de 400 millones de dólares para darle no tablets, sino equipos de cómputo completos, de obsequio a todos los estudiantes de todos los niveles, desde el primario, secundario y universitario, y a los profesores. Esa es una ayuda real y concreta, porque al final se van a quedar, sí, pero eso va a significar, con todas las implementaciones tecnológicas, el mejorar por lo menos o tratar de disminuir las grandes brechas que nosotros tenemos en el tema educativo. Igual podemos señalar en otros aspectos. Señor Rivas, si tuviéramos que darle, ¿no?, a manera de médico, para usar un poco la analogía, si usted tuviera a un paciente que es una familia, que es un emprendedor, ¿no?, ¿cuáles serían las previsiones que tendría que tomar de aquí a finales de año para poder subsistir? Porque en este momento el tema es subsistir y pasar por lo menos esta crisis hasta que la situación mejore. ¿Qué receta le daría, señor Rivas Dávila? Reactivar los proyectos que se encuentran paralizados, desde los pequeños, como decía, que hay más de 4.000 proyectos que están ahí. Tenemos también de Invierte Perú, aparte de ese programa, tenemos lo que está en cartera de proyectos del año 2021 para hacer obra por impuestos, por ejemplo, el mecanismo y alianzas públicas privadas. Hay como 20.000 millones. Mi pregunta iba más bien para las familias, para Allá, los microemprendedores, para los emprendedores que en este momento están, diríamos, pagando un crédito que lamentablemente iniciaron su emprendimiento en mal momento, cuando justamente llegó toda esta crisis sanitaria del COVID. ¿Qué hacer con este emprendedor que ve, diríamos, un futuro bastante oscuro, ¿no? ¿Cuál sería la receta para subsistir? bueno, las recomendaciones, que son siempre polémicas a veces, pero en muchos casos coincidimos, aumentar los plazos de gracia para que puedan, en su propio proceso de recuperación, poder después cumplir con sus compromisos. Pero si tienen de aquí plazo 3, 4 meses y tienen que pagar, ¿de dónde? No significa que se condone la deuda, sino simplemente que se le dé esa primera facilidad. Un segundo aspecto es también reprogramar las propias tasas de interés. ¿Por qué no se lo puede hacer? Cuando las tasas de interés generalmente son las que agobian por los altos costos que se tienen que hacer. Hacer una reprogramación no es un delito, es simplemente ponerse de acuerdo, porque una tasa máxima de 1%. ¿Qué daño? Al contrario, va a facilitar, porque aquí lo que se necesita es generar empleo, darle facilidades, no solamente se le dé un bono, que lo puede dar un destino. Ese es, como decía el dicho, ¿no? No Bajar me... los intereses parece no ser del agrado, por supuesto, de los bancos. Cuando se habla de este tema, no prefieren no escuchar. En todo caso, tiene que ser una política de gobierno Pero que lógico, obligue al pero, sector bancario. pero no es una cosa, dijéramos, forzada, porque los primeros 30.000 millones y los siguientes 30.000 que se otorgaron, cerca de 60.000 millones, estuvieron en esa tasa de interés.
que no superaba el 1%. Entonces no es algo que recién estemos inventando o que generemos una situación. Indudablemente alguien se va a sentir afectado y a ellos pues no les conviene. Pero aquí estamos luchando no por un grupo de banqueros, estamos luchando por, como lo está señalando, una propuesta que beneficie directamente a la población que más necesita. No olvidemos que ha aumentado la situación de extrema pobreza y la gente que estaba pobre está en extrema pobreza y los que estaban en una situación de mediana economía están en situación de pobres. Entonces, pero no solamente eso, la pérdida de trabajo, la pérdida de muchas oportunidades que se han venido dando. Entonces, aquí tiene que estar el Estado Nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, las ferias, por ejemplo, esas campañas que son esporádicas, simplemente de la chácara a la olla que se hacen a veces eventualmente. ¿Por qué no se hace de forma permanente? Que se compre y vaya directamente al productor, al consumidor. Muchas facilidades se pueden establecer bajo estas características, pero diseñando un plan en donde todos busquemos solución. No entrar a la confrontación, que los problemas están, todos los conocemos. Lo que queramos es soluciones a cada uno de lo que, como está planteando, ¿no? Para las familias, por sectores económicos, etcétera, qué hacer, porque ahora todo el mundo está golpeado y sobre todo estamos viviendo una etapa de incertidumbre. Nadie sabe qué va a pasar, si la pandemia de hecho va a continuar todo el año 2021 y posiblemente se prolongue hasta el año 22, pese a que existan las vacunas, no porque ya vacunaron, diríamos ya nos liberamos para toda la vida y ya no va a haber esta situación. Pero la economía no se puede descuidar como está haciendo o ocurre actualmente. Y si usted revisa los planes de gobierno de los actuales candidatos, de quienes podrían ser los favoritos, va a haber un cúmulo de generalidades y no son cosas concretas. El presupuesto de la República también tiene que replantearse. Ese es el presupuesto De todos esos inicial. planes de gobierno, señor Carlos Rivas, que usted ha analizado de los candidatos, ¿cuál, diríamos, cree usted que puede perfilarse como una propuesta de éxito? Yo no quiero particularizar porque eso sería ya dar una opinión sesgada de carácter político y que se pueda tomar en otro sentido, pero creo que se dice vamos a hacer, pero no cómo hacerlo. ¿Cuál es la estrategia? ¿Con qué recursos se van a hacer? ¿Cómo se va a manejar esa situación y cómo se va a evaluar lo que nosotros, lo que se pueda programar, lo que se va a ejecutar y el cumplimiento de tales planes? No olvidemos, desde Piura, por ejemplo, el tema de la reconstrucción con cambios. Desde el año 2017 que vino este fenómeno telúrico. ¿Qué ha ocurrido? 24.000 millones de soles que asignaron. Ni siquiera ha llegado al 30%. Y el periodo de gobierno se culminó. ¿Y ese dinero? ¿Y qué es lo que se ha hecho? Está demostrando no solamente ineficacia en la gestión, sino incapacidad para poder gobernar y poder poner esto realmente en Y funcionamiento. obras que son en realidad vitales, como por ejemplo el tema de la contención del río Piura, que usted sabe atraviesa toda Así la es. ciudad. En este momento, gran parte de la maquinaria que una empresa abandonó está bajo el agua porque ha crecido el río y tenemos pues en este momento los piuranos un espectáculo bastante, diríamos, pragmático, nos refleja la real situación de cómo se viene administrando los recursos del Estado, ¿no? Grúas, ¿no? Sumergidas en el agua y todas estas tablestacas que servirían para poder defender, ¿no? De una posible inundación son en realidad ahora un obstáculo que más bien van a contribuir, ¿no? A una posible inundación. Es muy cierto. Y si vemos todo, porque esto de la reconstrucción es recuperar lo que se destruyó, no son cosas nuevas. Sin embargo, está prácticamente paralizado. Entonces, todo esto yo creo que tiene que entrar en un proceso de revisión, pero no ya echarnos la culpa, ya la situación está dada. ¿Qué hacemos de aquí para adelante? ¿Cómo nos proyectamos? ¿Cómo recuperamos? Igual como decías en términos médicos hace un momento, ¿no? Igual, tenemos un paciente, se llama Perú, las condiciones que está también para cuidados intensivos, entonces, para un tipo de cama UCI, llevarlo, recuperarlo y luego poner en marcha un proceso ya de recuperación y de estabilización de nuestra economía. También, no solamente en el aspecto interno. Por ejemplo, ¿por qué no se convoca
a la Alianza del Pacífico, donde está México, Colombia, Perú y Chile. Ellos tienen programa de reactivación. ¿Por qué no usamos los tratados de libre comercio que faciliten y que comprometan justamente en esta etapa de crisis a los países y a los gobiernos como política de Estado? Para que cada uno no diga, bueno, yo hago a mi buen criterio, y los fracasos que estamos viendo en las últimas elecciones que se han venido dando. Entonces lo que queremos es que asumamos un compromiso real, serio, en función de la recuperación integral de nuestros países para poder volver a ser competitivos y negociar con los países más desarrollados, porque de lo contrario vamos a estar en una desventaja y una brecha mucho mayor que la que tenemos. Muchas gracias, economista Carlos Rivas Dávila, por el tiempo que ha dispensado Visor y sobre todo por ayudarnos a entender un poco el panorama económico que se nos viene. Gracias a ustedes por la invitación y siempre a sus órdenes para cualquier comentario o entrevista de carácter económico.